El progreso del peregrino es el segundo libro con mayor influencia espiritual en el mundo. Después de la Biblia, ningún otro libro ha impactado tanto como ese libro. Esto lo digo como simple prueba. 200 millones de copias, 200 idiomas traducidos con ese libro y cantidad de películas producidas por ese libro. Vaya que es único. Cuando recién comenzamos el club de lectura, leímos ese libro. Quizá cometí un error en ese entonces, porque muchos de los que empezaban en el club de lectura eran novatos en lectura alegórica. Debo decir que ese libro está inundado de alegorías y eso lo vuelve más emocionante, más elocuente, más hermoso, más desafiante. Puedo ahora decirles que cualquier predicador o cualquier cristiano que se cree culto y no ha leído ese libro, se está jactando en vano. Estoy intentando animarles y empujarles a leerlo. Mi esposa me dijo una noche de estas, porque hoy está en cartelera una de las películas, está en el cine. Es con dibujos animados por mi hija, la vimos y les puedo decir, es muy fiel al texto del libro. Es muy buena, se las recomiendo. No les estoy diciendo que les recomiendo ir al cine, les estoy recomendando ver la película a quienes de ustedes no han leído el libro, incluso a los que lo leyeron. Pero mi esposa me dijo, mira, si hubiera visto la película primero, me habría sido mucho más fácil entender el libro, porque todas las alegorías con las ilustraciones se vuelven vívidas, es mucho más apasionante. Como sea, allí en ese libro está una de las frases favoritas para mí y que se inmortalizaron en literatura bíblica. Esta dice, un insolente suele engendrar otro insolente. De todas las frases que yo escribí como favoritas mientras leía el libro, sin duda esta es una de las mejores. Y estoy haciendo eco a todo esto no para animarles a ver la película, sino más bien para decirles que un insolente suele engendrar otro insolente. Por favor, se ponen de pie, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor para nuestro estudio de hoy. Inclinamos el rostro y oramos. Señor, gracias por empujarnos a tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu ministre en nuestras vidas y que podamos todos crecer a través de ella. Señor, reconocemos que sin un milagro de tu Espíritu hemos perdido el tiempo en venir, porque aun cuando hubiera un buen predicador, que no lo hay, el corazón del hombre solo puede ser transformado con un milagro de tu Espíritu. Por eso te rogamos que sea tu Espíritu el que obre el milagro y que nos inspires, que nos guíes y que nosotros deseemos vivir tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Busquen por favor el libro de Números, capítulo 14. Libro de Números, capítulo 14. ¿Lo tienen? Ahora vayan hasta el versículo 43 y encuentren palabras que griten la insolencia del pueblo hebreo. Por cierto, antes de que lo busquen, perdonen, si usted viene por primera vez y está sin Biblia, mil disculpas, que quienes los invitaron no tuvieron la cortesía de decirles que les prestaban su Biblia o que nosotros en la entrada les facilitamos una. Después del culto, díganles, qué barbaridad, ¿cómo no me dijiste eso? Sin embargo,
vamos a intentar de que usted no se aburra, pero les cuento que lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Entonces, no traerla, es pasar insufribles 40 minutos. Les animamos a siempre traer una Biblia. Números capítulo 13, no, les dije Números capítulo 15, 14:43. Bueno, lean hasta el verso 45 y encuentren insolencias en estos versos. 2 o 3 palabras que ustedes puedan decir: de veras, esta gente era insolente. Cuando tengan 2 o 3, su mano en alto. ¿Listo? Gracias, gracias, gracias. Listos. Suficientes. Ahora paren de leer, pueden leer más tarde en casa. Díganme palabras que griten que esta gente era terriblemente insolente. Brian. Eran obstinados. Sinónimos de obstinados: tercos, necios. No, burros no es sinónimo. Sí pueden ocuparlo en nuestra jerga, pero no en el diccionario. ¿Qué otra palabra? ¿O qué otra frase nos deja saber que esta gente era insolente? Resistentes, negándose a hacer lo que Dios les mandaba. Así es que imaginen la historia del domingo anterior, todo lo que han sufrido, y siguen con la insolencia de hacer lo que les da la gana, y siguen con la insolencia de no prestarle atención a Dios. Ahora, si usted está hablando con una persona insolente, a quien usted ha intentado por todos los medios posibles que le atienda, que preste atención, que cambie de rumbo su vida, y esa persona es obstinada en seguir haciendo lo que le da la gana, en ignorarle, ¿usted qué haría con esa persona? ¿Qué harían ustedes con esa persona, hermano? Dejar al necio en su necedad. Eso significa que finalmente ustedes ignorarían a esa persona. ¿Todos están de acuerdo con él? ¿Ignoraríamos a esa persona? Bueno, si todos están de acuerdo con él, todos tienen que estar de acuerdo en que Dios también lo va a ignorar a esta gente. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Nadie debe sorprenderse. Jovencitos, porfa, me atienden. Nadie debe sorprenderse de que Dios decida desde este capítulo ignorar a todo ese pueblo y ya solo prestar atención a los que sí van a entrar a la tierra prometida. Esto en nuestro español es: intenté de todas las maneras posibles que me atendieran. Intenté de todas las maneras posibles que obedecieran y no les importó. Están obstinados en hacer lo que les da la gana. Vivan como les da la gana. De aquí en adelante solo voy a tratar con la nueva generación. Las promesas y la organización y la dirección ahora va de forma exclusiva hacia la nueva generación, los que sí van a pasar. Quiera Dios que esta nunca sea la historia de ninguno de nosotros. Que por nuestro obstinado corazón, por nuestra necedad, llegue el momento en que Dios dice: ya basta. Si su antojo es vivir como quiere, pues hágalo. Eso es, la paciencia de Dios terminó con usted o conmigo. Quiera Dios que eso nunca pase con usted o conmigo,
y que usted y yo estemos avergonzados diciendo, Señor, perdone, intentaré corregir. Vean por favor ahora el capítulo 15 y corroboren lo que estoy diciendo. Verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis, ¿qué cosa? Ofrenda. Bueno, paren, ¿a quién está dirigido este capítulo? Erika, ¿a quién está dirigido este capítulo? Al pueblo. No. A ver, Marcelo, ¿a quién está dirigido? Demuestre que solo a los que van a entrar. ¿Qué dice? Cuando hayáis entrado. ¿Y quiénes eran los únicos que iban a entrar? Los otros vivan como les dé la gana. Wow. Ahora, los que sí van a entrar, atiendan. En forma análoga, ahora voy a decirle yo a toda la congregación, los que se han obstinado en vivir como les da la gana, pues hagan lo que quieran. Solo mantengan el respeto de estar en silencio aquí, pero hagan lo que quieran. Porque esto va dirigido a los que sí tienen un corazón para atender lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que dice en este capítulo? Da directrices respecto a la adoración, respecto a las ofrendas. Vean el verso 2. No, el 3. Y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto de vuestra voluntad para ofrecer en vuestras fiestas solemnes. ¿Qué cosa? ¿Qué es olor grato a Jehová? ¿Qué es olor grato a Jehová? Está hablando de ofrendas, de holocaustos, eso es carne. Está hablando de especial voto, pero ¿olor grato? Bueno, sigamos leyendo, verso 4. Entonces el que presente su ofrenda traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Lo que está haciendo aquí es explicando la mezcla de la ofrenda para que produzca olor grato. Pero sigue siendo punto de honor, olor grato. Si creen que exagero, vayan al versículo 14. En casa tienen que leerlo todo. Dice el verso 14: y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquier otro que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida, ¿de qué? Más olor grato. Les desafío, paren ahí de leer. Cuando vayan a casa esta noche y lean completo el capítulo, subrayen todas las veces que se menciona ofrenda de olor grato a Jehová. Entonces van a corroborar que eso es importante. Entonces deberán recalcar, esta noche aprendimos sobre ofrendas de olor grato. ¿Pero qué significan? Bueno, es mi responsabilidad ahora ayudarles y tratar de explicar. En ese entonces, traer una ofrenda a Dios implicaba ofrendas de carne, de vegetales, de cereales, de aceites. Eso era. El culto incluía sacrificios, holocaustos, se ponían en una hornilla, se mezclaban y esto producía combustión. La combustión, de sobra sabemos, produce humo. Olor grato es, asegúrense que todo ese ceremonial produzca
un aroma agradable y no un humo desagradable. Por eso es que con lujo de detalles da la mezcla para la combustión. Dice cuánto harina, de qué tipo, dice qué tipo de aceite, la proporción de cada una de las mezclas, de modo que cuando la combustión suceda, el olor es grato al ser humano. De forma ilustrativa, si eso es grato al ser humano, la ofrenda debería ser agradable a Dios. No porque es agradable al hombre. Esto es simbólico, es representativo. ¿Me estoy dando a entender? Habían distintos tipos de ofrenda. Yo no voy a profundizar en ellas porque es difícil aplicarla a nuestro diario vivir. Esto es cultural, esto es en la época del Antiguo Testamento. Aplicar los sacrificios a una época en donde ya el Cordero perfecto hizo el sacrificio es más difícil, se vuelve alegórico y a veces complicado. Yo más bien voy a hacer una sola ilustración, pero para los más estudiosos de ustedes y que esta noche van a revisar verso a verso, voy a ayudarles un poco en decirles. Se conocen cuando menos 5 tipos de ofrendas básicas. Se le llama ofrenda quemada, ofrenda de comida, ofrenda de paz, ofrenda de pecado y ofrenda de transgresión. Todo lo van a encontrar ahí. Algunos de mis maestros en los libros incluso mencionan que se le llamaban ofrendas dulces a las primeras 3. Es decir, a la quemada, a la de comida y a la de paz. ¿Por qué ofrendas dulces? Porque se originaban en un corazón agradecido. Simple y sencillamente quieren agradar a Dios. Van al tabernáculo y ofrecen un sacrificio. ¿Por qué razón? Porque quieren adorar al Señor. Esa es una ofrenda dulce porque nace de un corazón lleno de gratitud. ¿Me estoy dando a entender? Las otras 2 no son muy dulces. Es la del pecado y la de transgresión. También es una ofrenda y puede ser en ocasiones el mismo animal o el mismo tipo de sacrificio. Pero la razón del por qué se ofrece es diferente. En este caso no es con un corazón agradecido, es un corazón arrepentido y avergonzado de haber pecado. Igual es una ofrenda. El asunto es que cualesquiera de estas, el propósito era agradar a Dios y por ello una ofrenda de olor grato. Es probable que algunos de ustedes hayan reparado que esa frase está en mi vocabulario y que en repetidas veces digo, Señor, que nuestra adoración sea de olor grato. Yo no estoy intentando parecer culto cuando oro así, simple y sencillamente, cuando yo leí esta parte de la Biblia años atrás, a mí me impactó que el aroma debía ser agradable y que era una representación, un simbolismo en donde Dios le estaba diciendo al pueblo, asegúrense que si me van a traer una ofrenda, sea algo que me agrade y no una tontería. Porque si ustedes me traen una ofrenda que pinta a tontería, no solo me van a desagradar, me van a insultar. Así es que asegúrense de que lo que vienen a hacer sea de olor grato. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí amén o no amén? Si es sí amén, voy a poner a mi gusto una sola ilustración y la mejor desde donde yo lo veo. ¿Recuerdan todos la historia de Caín y Abel? Esos 2 hermanos que llevaron una ofrenda a Dios de forma casi simultánea. Una fue de olor grato, la otra fue desagradable. ¿Quién llevó la ofrenda de olor grato? Abel. ¿Qué llevó?
una oveja. ¿De acuerdo todos? Eso le agradó a Dios. Caín desagradó a Dios. ¿Qué llevó Caín? Legumbres, vegetales. Eso fue una ofrenda desagradable a Dios. ¿Recuerdan? Les pregunto por qué. Hermana. Oh, dice ella, porque Dios había estipulado que los sacrificios que él apreciaba, las ofrendas que él pedía, eran de animales, no de legumbres. Paren. ¿Dios ya había pedido eso en Caín y Abel? No, eso fue después que Dios estipuló qué tipo de ofrendas quería. Pero para ese momento, Dios no había dicho, yo no quiero legumbres. Por otro lado, les pregunto, ¿por qué Caín llevó un cordero de ofrenda? ¿Por qué Abel llevó un cordero? Porque era su trabajo, cuidar animales. Así que era lo que estaba a su alcance. A ver, jovencito, sí, dime vos entonces por qué el hermano en lugar de llevar un animal llevó legumbres. ¿No? Wow. ¿Alguien quiere ayudarle? ¿Sí? No, te repito mi pregunta, ¿por qué llevó legumbres? Porque era su trabajo. ¿Ustedes piensan que es injusto Dios? ¿Está mal que haya querido llevar legumbres? Bueno, y entonces, ¿por qué Dios se agradó con uno y se desagradó con el otro, hermana? Por la disposición del corazón. Jaime. Cuando ustedes revisen, que también les animo a hacerlo, el texto de esta historia, van a descubrir que Abel llevó lo mejor de su trabajo. Su hermano llevó algo de su trabajo. Ahora, traducido eso a nuestro español es, Abel ofrendó con todo su corazón. Su hermano cumplió el compromiso. Parece que era día de llevar ofrendas. Hay que llevar una. Abel se esforzó por buscar lo mejor para Dios. Su hermano dijo, es día de ofrendas. Me sobró esto, hay que llevar esto. Me recuerdo cuando vivíamos en la casa de mis papás, cuando había un fruto grande en la refrigeradora, mi mamá decía, esto es de su papá. Eso significaba, el mango más grande, cuidado y ustedes lo tocan, porque es para su papá. Estaba buscando lo mejor para mi papá. Así es que el último que tomaba el mango, que Dios lo cuidara. Es una forma de ilustrar. Estoy buscando lo mejor para el Señor. Estamos, ¿qué de febrero? 7. 6. Están equivocados todos aquí adelante. Dentro de 7 días, ¿qué importa la otra semana? Muchos van a celebrar el Día de los Enamorados. Y aquí veo muchas parejas enamoradas. ¿Por qué nadie dice amén? Entonces me imagino que están buscando el mejor mango para su pareja.
¿Verdad? No. ¿Quién dijo amén? Dios lo guarde, Carmelo. Todos los demás que lleven lo que les sobre, ¿cómo creen que se va a sentir su pareja? Ofendidos. Eso no es amor. ¿Para qué traes algo que no anuncia detalle, cuidado, entrega, amor? No me traigas nada, porque lo que me trajiste me ofende. Así somos los humanos, ¿cierto? ¿Cómo espera entonces que nuestro Dios no se ofenda si usted o yo llevamos ofrendas que no las buscamos con nuestro corazón? Eso es olor grato y olor no grato. Ahora pondré ejemplos de nuestra vida diaria. Aquellos de ustedes que esta noche han venido con un corazón indispuesto a aprender, ¿de dónde sacan que su presencia aquí le agrada a Dios? Aquellos que han venido porque me empujaron, mis papás, mis amigos, porque es parte de la sociedad, porque es día de culto, pero su corazón no está sediento de leer, de asimilar. Su corazón está atento al niño o a la niña que está a la par. ¿Por qué creen que esto no insulta a Dios? ¿O usted no se sentiría insultado que Dios quiere hablarle a su vida? ¿O que usted quiere hablar con alguien y ese alguien está su cabeza en otro mundo? Usted y yo nos sentiríamos insultados. Bueno, eso está diciendo aquí. Así es que si alguno de ustedes se sintió orgulloso de que vino a la iglesia, asegúrese de que su corazón era agradar a Dios, porque de lo contrario, usted y yo estaríamos insultando a Dios. ¿Por qué servimos? ¿Por qué le enseñamos a los niños en Campos Blancos? ¿Por qué nos involucramos en un grupo de jóvenes? ¿Por qué vamos a las misiones? No es para agradar a Dios, era para ser parte de un grupo, era para sentirme religioso. No olviden que los insolentes engendran a más insolentes. Y este pueblo estaba lleno de insolentes. Por eso Dios les está diciendo, asegúrense de traerme ofrendas de olor grato. Bueno, pregunto, ¿me di a entender en este primer punto? ¿Sí amén o no amén? Listo. Vamos al segundo entonces. Vayan y busquen en el capítulo 15, ahora vayan al verso 14. 15, 14. Y cuando habitare con vosotros, ¿quién? Un extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, eso significa cualquiera que no es hebreo pero que vive con ustedes. Si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, si hiciere como vosotros hiciereis, ¿qué pasa? Así hará él. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? Oigan, cuando ustedes entren a la tierra prometida y empiecen a hacer ofrendas de olor grato, habrá extranjeros. Asegúrense que ellos sean impactados por vuestra ofrenda grata.
de modo que ellos también quieran ofrendar a Dios con olor agradable. Pero para que eso suceda, ustedes tienen que dar luz a esos extranjeros. Citaré otro ejemplo, ya que me acordé de la vida de mis papás. Sucedió 20 o 15 años atrás, no sé. Yo no vivía más con ellos, pero la hermana de mi mamá, que durante 30 o 40 años ha vivido en Nueva York, se jubiló y eso le abrió las puertas para empezar a viajar. Tenía años de no venir al país, ya se imaginan, ¿quién de nosotros no tiene un hermano lejano que vuelve y un encuentro lleno de ternura, de lágrimas, de gozo? Bueno, así sucedió. Vino con su esposo y estaba disfrutándolo mucho. Imaginen, 20 años de no verse. Y se aman mucho. Llegó el domingo y como todos los hermanos lejanos, ellos querían pasear. Mi mamá dijo, yo debo ir a la iglesia, les invito a acompañarme. Si quieren ir, por favor. El esposo no estaba muy feliz con eso. Él no era cristiano. Imagínense lo que un hermano lejano quiere hacer aquí después de 20 años. Él mostró incomodidad. Y mi mamá recalcó, si no quieren, no tienen que ir. Pueden no hacerlo y nos vemos más tarde. Mi tía insistió, pero mira, tanto tiempo sin vernos, solo vamos a estar 7 días. Mi mamá recalcó de forma severa, no voy a cambiar mi culto por nada. Sería un honor me acompañen, si no, pueden ir. Creo que si no mi tía, sí su esposo, por educación, ya que se estaban hospedando en la casa de mis papás, dijeron, vamos. Wow, ese domingo que entraron no con mucho entusiasmo, el Espíritu Santo golpeó el corazón del esposo y él recibió a Cristo. Y después, con el tiempo, ella recibió al Señor. Los siguientes años que viajaron para acá, sí querían pasear, sí querían hacer negocios, pero él insistía, lo que más me desespera es ir a la iglesia, porque no he encontrado allá donde vivo una iglesia latina como esta. Me hace falta, dijo. Lo más digno de testificar es lo que viene. 3 años después de lo que les estoy contando, él falleció. Era un hombre joven, no creo que superara los 60, 63, 4 años. Un infarto. ¡Pum! Cuando nosotros escuchamos la noticia, respiramos con cierto alivio diciendo, qué bueno que está en la presencia del Señor, porque fue salvo. Pero ¿saben qué más hermoso escuché hace poco? Que ahora su hijo mayor también vino a los pies de Cristo. No sé dónde, ni importa. Lo que importa es que su padre también fue luz. Hubo alguien, y no importa si fue mi mamá o quien quiera, que dio testimonio de que no hay nada más importante para alguien que ama a Dios que ofrecer una ofrenda de olor grato. Y si es extranjero, con mayor razón.
No todos van a sentirse impactados, pero es nuestro deber y nuestro privilegio mostrar nuestro gozo por ofrendar a Dios. No estoy hablando de dinero. Desde luego que creo que esto contrasta mucho con la vida de algunos, que viene su familiar y toman avión con él. Durante días no se les ve en la iglesia. Lejos de testificar a ellos sobre Jesucristo, parece que la oscuridad de ellos cubre a algunos, en lugar de nosotros ser luz para ellos. Cité ese ejemplo por citar uno, pero cada uno de nosotros debería aplicarlo a su propia vida con respecto a sus compañeros de trabajo, de colegio. Sería sabio que nos esforzáramos. Vayan al capítulo 15, verso 24 ahora. Capítulo 15, verso 24. En casa lo leen todos. Completo. Encuentren dos tipos de pecado en el verso 24 y en el verso 25 y el verso 30. Díganme si es el mismo tipo de pecado o hay diferencia. ¿Y qué tipos de pecado son? Wow, no sabía que había tipos de pecado, pastor. Bueno, descúbranlos. 24, 25 y 30. ¿Los han encontrado? ¿Ya? ¿Sí? ¿Más? Bien, paremos ahí. Ayúdenme. ¿Encontraron diferentes tipos de pecados? ¿Qué hallaron? ¿Qué hallaron? Dijeron que sí, pero ahora no me dicen nada. Oh, hermana Araceli. Por hierro. Hierro es igual a error. Sería hierro por... ahí sí. El error por ignorancia, ¿y cuál otro? Error por soberbia. Wow, hay dos tipos, ¿no? Pecado por ignorancia y pecado por soberbia. ¿Hay diferencia? Sí, se las explicaré. El pecado por ignorancia es aquel que se comete por omisión. No sabía. ¿De veras era pecado? Wow, no supe. Ustedes dirán, ¿quién puede ignorar el pecado o decir que no sabía? Muchos, les diré la historia de un buen amigo. Vino después de un culto, 1 o 2 años ya de congregarse con nosotros. Asustado después de un culto y me dijo, Carlos, ¿en serio es pecado no estar casado? Y yo sonreí y le dije, ¿y que no estás casado? Yo he jurado que jamás me voy a casar, me dijo. Yo lo conocía con su pareja y sus hijos, entonces yo asumía que estaba casado. Y le insistí, ¿en serio? ¿No estás casado? No, yo había prometido jamás casarme. Bueno, le dije, sí, es pecado. Y de paso creo que es un pecado muy triste y horrendo. No, pará, me dijo. ¿Qué hago para casarme? Iba pasando un hermano que era abogado. Vení.
fíjate que él se quiere casar. Yo lo caso, pastor, gratis, me dijo en mi oficina. Vaya, le dije, él te casa gratis y yo también por lo religioso, en la misma oficina. Él sonrió y me dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo querrás? No, hagámoslo esta semana. Yo le insistí, ¿por qué no lo habías hecho? Yo no sabía que era pecado. Imagine, el mundo en que vivió durante años, no sabía. Yo hasta me jactaba, me dijo. Entonces, bueno, vamos, se programó. Yo todavía le dije, mira, pero hacer una fiesta. No, ¿qué fiesta? Yo honrar a Dios quiero, me dijo. Bueno, ese es un pecado por ignorancia. Mencionaré otro. Dijo otra persona, yo no sabía que usar un vocabulario sucio es pecado. Oh, sí que lo es. Y de hecho, si hay personas aquí que siguen usando palabras sucias en vuestra jerga, es pecado, es una ofensa a Dios. Y más si sus palabras están rayando a la blasfemia. Que dicen una sociedad y luego dicen, ¡ay Dios! ¿Por qué tienen que mencionar a Dios? ¿Sabe que tiempo atrás hubo una época en la que los escritores, cada vez que mencionaban Dios, cambiaban pluma y la botaban? Porque el nombre de Dios era tan sagrado para ellos que no podían seguir escribiendo con la misma pluma. Pero hoy hay una cantidad de gente blasfema que ocupa, ¡ay Dios mío!, hasta para cosas sucias. Bueno, ese es un pecado. Pero es probable que en medio nuestro haya una o dos personas de ustedes que digan, yo no sabía. Ese es un pecado por ignorancia. ¿Cuándo se convierte pecado de soberbia? De aquí en adelante, todos los que están teniendo sexo sin estar casados, ya sea en fornicación o en adulterio, ustedes de aquí en adelante ignorantes no son. Porque esta noche yo les saqué de la ignorancia. Es mi privilegio y tengo el gusto de jactarme de decirles, les saqué de la ignorancia. Así es que de aquí en adelante, los que están oyendo esto, si siguen teniendo sexo con la persona con la que no están casados, ustedes están cometiendo un pecado de soberbia. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo saben. ¿Por qué lo hacen? Porque les da la gana. De forma deliberada. Eso significa que no les importa la opinión de Dios. Eso significa que desafían la autoridad de Dios. Eso significa que irrespetan la palabra de Dios. Y ocupan palabras como, de algo me tengo que morir. Bueno, ese es un pecado de soberbia. ¿Me he dado a entender? El mismo pecado, solo que uno por ignorante y el otro por soberbio. ¿Dónde estriba la diferencia al final de cuentas? Si pecado igual pecado. Porque decir no sabía no significa que no es pecado. Sigue siendo pecado. La diferencia es la consecuencia. El pecado de ignorancia obviamente acarrea menor consecuencia que el de soberbia. Pastor, pero esa es interpretación suya, ¿cómo no? Vean el verso 31. Aquí está la consecuencia del pecado de soberbia. Por cuanto entuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente, esa persona, ¿qué pasa? Será cortada del campamento. La consecuencia es terrible. Después de leer eso, yo tengo que decir, Señor, wow, yo no quiero menospreciar tu palabra, ni desafiar tu autoridad.
Estoy avergonzado de haber pecado sabiendo que esto es pecado. Estoy tan avergonzado que quiero luchar para salir del pecado porque memoricé esta semana que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Señor, yo quisiera alcanzar misericordia. Y a veces callo no por hipocresía, sino porque no tuve la fuerza. Señor, ¿podrías ayudarme? ¿Podrías hacer un milagro? Me comprometo a empezar a dar pasos para aprender un nuevo hábito. Me comprometo en declararle la guerra a mi pecado. Me comprometo, Señor, a luchar por tener una nueva vida. Esa es una persona que tiene temor de Dios, que no menosprecia su palabra. Los otros dirán, de algo tengo que morirme. Bueno, usted tiene que dar cuentas a Dios y yo también. Vamos a orar.